Buenos días, Dios los bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, en el capítulo 10, en el versículo 18. Ezequiel 10, 18. Inicialmente vamos a leer los versículos 18 y 19, Ezequiel 10, 18 y 19, y vamos a estar abarcando toda la visión, si el Señor así nos lo permite hoy, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11. Pero leamos estos dos versículos inicialmente, Ezequiel 10, 18 al 19. Dice la palabra del Señor, leo en Reina Valera Contemporánea: la gloria del Señor se elevó por encima del umbral del templo y fue a posarse sobre los querubines. En ese momento, ante mis ojos, los querubines agitaron sus alas y remontaron el vuelo, y las ruedas se elevaron junto con ellos y fueron a detenerse a la entrada de la puerta oriental del templo del Señor. La gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Retomando lo que vimos en las 2 semanas anteriores, podemos sintetizar lo que hemos meditado en que contemplar la gloria celestial de Dios y ser impulsado por ella da satisfacción y sentido a nuestras vidas. Contemplar la gloria celestial de Dios y ser impulsado por ella da satisfacción y sentido a nuestras vidas, pero no nos desenfoquemos, es nuestro objetivo con esta enseñanza de hoy, no debemos desenfocarnos para ilustrarlo como Pedro al caminar sobre el agua dejó de ver a Cristo. Esto de que Pedro caminó sobre el agua está en Mateo capítulo 14. Y a manera de ilustración, para entender lo del desenfoque, podemos ver el versículo 30 de Mateo 14 sin perder Ezequiel 10, 18 al 19. En Mateo 14, 30 se nos dice que al sentir la fuerza del viento, la Reina Valera del 60 dice, al ver el viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Eso sucedió luego de que Pedro le hubiera pedido a Jesús que mandara a que él caminara sobre el agua hasta donde estaba Jesús. Jesús le dijo, ven. Eso sucedió cuando ellos antes de eso también lo habían visto a Jesús venir, pero lo habían confundido y se habían asustado, no sabían que era él. Y cuando él se identificó, Pedro le dijo, manda, si eres tú, que camines sobre el agua. ¿Lo vieron? Pedro dijo, para certificación, que yo vaya a ti, manda. Cristo manda, él camina sobre el agua. Fíjese que primero está enfocada la visión en él y luego cuando, de acuerdo a la Reina Valera del 60, que aplica la palabra original en el griego, la traduce más literalmente, que dice viendo el viento. La Reina Valera contemporánea y otras versiones modernas dice sintiendo el viento, porque el viento no se puede ver, ¿no? La expresión vio el viento es que percibió el viento, lo sintió y sintió la fuerza de las circunstancias a su alrededor. Se desenfocó de Cristo. De hecho, cuando más adelante Cristo le dice que por qué dudó, hombre de poca fe, cuando le dice dudaste o cavilaste, es por qué tuviste dos pensamientos, por qué te dividiste, por qué quisiste mantener la mirada en mí y la mirada en las circunstancias y al final terminaste mirando el viento o percibiendo las circunstancias adversas. Tenías que seguirme mirando a mí si querías seguir caminando sobre el agua. Pedro vio el viento, y eso es lo que nos pasa muchas veces cuando caminamos en Cristo, dejamos de mirar a Cristo y miramos nuestras circunstancias y nos empezamos a hundir en medio de la turbulencia de nuestra vida.
Pero los judíos en la época de Ezequiel no miraron las circunstancias, sino que se miraron a sí mismos y miraron su adoración o su sistema de adoración a Dios, enfocado en el templo. Y esto es más sutil, pero al mismo tiempo es más común. Alguien dice, mire a Cristo, no mire las circunstancias, bueno, pero de pronto deja de mirar a Cristo mirando cómo ora a Cristo, mirando cómo sirvo a Cristo, mirando cómo leo la palabra de Cristo, mirando cómo me congrego en la iglesia de Cristo, y todos estos que son medios para caminar mirando a Cristo, termino mirándolos a ellos más que al mismo Cristo. Y eso también es desenfoque. Eso también es desenfoque. Quería ilustrarlo para que entendamos que eso fue lo que pasó por cientos de años con el pueblo de Israel. La gloria de Dios está por sobre el sistema de adoración a Dios. ¿Para qué? Para que nos enfoquemos en el Señor y no en la adoración al Señor. Debemos, cuando adoramos, enfocarnos en Dios, porque si nos enfocamos en la adoración a Dios, ya nos desenfocamos y ya no estamos adorando. Estamos contemplándonos como adoramos. Y por eso cuando colocaba esto aquí en mis notas o apuntes del bosquejo, lo colocaba entre comillas. Porque cuando dejamos de ver al Señor en la adoración, que la adoración no solamente involucra los cantos, la predicación, la oración, las ofrendas, la comunión entre hermanos, la cena, el bautismo, hoy tenemos cena. También la adoración significa que además de todos esos actos de culto que realizamos juntos, en mi trabajo, en mi casa, en mi familia, en mi vida personal, en mi vida sexual, en mi vida intelectual, en mi vida emocional, en todas las áreas, todo lo hago con la motivación de glorificar a Dios y conforme a su palabra. Eso también es adoración y lo involucra. Pero puedo terminar contemplándome lo bien que adoro y dejo de contemplar al Dios que adoro. ¿Cómo hizo eso el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Se quedaron contemplando el sistema que tenían basado en el templo. En el templo. ¿Cómo fue que la gloria de Dios terminó abandonando ese sistema de adoración del templo y abandonando a sus supuestos adoradores? ¿Y por qué debemos meditar en ello los cristianos hoy en día? Vamos a describir cómo y vamos a ir viendo al final por qué debemos meditar también en ello, porque también nos compete hoy, aunque no centremos nuestra adoración en el templo. Y aclaro, como lo decía la semana pasada, que me adelantaba al tema de esta, yo estaba viendo que a veces me adelanto mucho en los temas cuando voy en series, pero no nos basamos en el templo, el templo perfecto, tabernáculo perfecto, en medio de nosotros fue Cristo en su humanidad, Dios en medio de nosotros, encontrándose con nosotros. Y ahora nosotros somos templos vivientes, no perfectos como Él, pero llevamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas y llevamos a Cristo al mundo y nos reunimos como casa de Dios, templo del Señor. Así nos reunamos debajo de una palmera. Entonces no basamos nuestra adoración en tener un templo como ellos lo hicieron. Antes déjenme preguntarles algo. Antes del templo, ¿qué hubo en Israel? Mientras usted busca de nuevo Ezequiel, ¿qué hubo antes del templo? Una tienda, un lugar de adoración, un tabernáculo. ¿Y antes del tabernáculo qué hubo? Altares espontáneos que se levantaban en cualquier lugar. Y antes de los altares que hubo, pues no se encuentra ninguna clase de adoración de ningún tipo. Lo que sucedía es que el parámetro, o lo que sucedió fue que el parámetro lo dio Dios sacrificando un animal para poder cubrir el pecado del pecador con la vida de un sustituto, ese animal que moría por él. Entonces el parámetro del sacrificio para acercarse en relación con Dios siguió desarrollándose, levantaban en cualquier lugar como Abraham, Isaac, Jacob, Dios se encontraba con ellos se relacionaban con Dios, allí le levantaban un altar, sacrificaban un animal. Yo sé que muchos hermanos le llaman altar a la tarima. Yo he tratado desde hace mucho tiempo no decirle altar, de pronto porque está más alta.
para podernos ver. Pero el altar en el término técnico del Antiguo Testamento era para el sacrificio. Y aquí no me van a sacrificar a mí, ni vamos a sacrificar a nadie. Ya el sacrificio lo ofreció Cristo Jesús. Es el sacrificio perfecto, Cristo. Pero ellos no habían todavía visto venir a Cristo y esos sacrificios que Dios les dio apuntaban a Cristo. Luego, cuando los identifica como pueblo, levanta a Jacob, le cambia el nombre por Israel, saca de sus hijos tribus y luego terminan viviendo como esclavos en Israel. Dios los saca a través de Moisés y les da en el desierto un tabernáculo. Ya no es en cualquier lugar, es en medio del desierto, en medio del pueblo, con el pueblo rodeándolos, y aunque fuera de lugar en lugar, de todas formas era un lugar de adoración especial, con artículos que también apuntaban a Cristo. El altar del sacrificio apuntaba al sacrificio de Cristo, el altar de la purificación apuntaba a la purificación que debe tener el adorador, pero que solo la da Cristo con su sacrificio por nosotros. El altar del incienso apunta a la oración que agrada a Dios, pero solamente se puede agradar a Dios, perfectamente lo pudo Cristo y lo podemos hacer nosotros cuando oramos en el nombre de Cristo. El arca del pacto al final, allá en el fondo del lugar santísimo, simboliza la presencia misma de Dios, y solamente Cristo es la presencia misma de Dios en medio de nosotros. Se hizo hombre para traernos su presencia, habitar entre nosotros, y solamente en el nombre de Cristo yo me encuentro realmente con Dios cuando tengo comunión con Él. Un sistema completo. Y luego, pero ese iba de lugar en lugar. ¿Cuál es la característica del templo? Se quedó en un solo lugar. Y algunos, como comentaba, que por obra del Señor, vamos en esa materia ahorita con los hermanos del IVIVA, como comentaba con ellos ayer sábado, algunos interpretan que así como el plan de Dios, aunque nada se escapa de su plan eterno, pero lo que les presentó a ellos no era que tuvieran un rey, sino que Él fuera el rey, y que cuando pidieran rey, Él se enojó, pero al final les dio el rey. Así también no les ofreció un templo, sino que fue iniciativa del pueblo a través del rey David. E incluso le restringió a David que no construyera templo, y le dijo: usted ha derramado mucha sangre, me lo va a construir su hijo. Al final Dios les permite que tengan el templo y les aclara que cuando oren desde el templo, y la gloria de Dios se manifiesta en el templo, cuando oren desde el templo Dios los va a escuchar, y debían orar mirando hacia el templo. Entre paréntesis, me preocupan los cristianos que oran mirando a Israel, porque ya no estamos mirando al templo. Cristo ya vino y mora ahora en nuestros corazones el Espíritu Santo. Podemos orar sin mirar a ningún templo y sin mirar a ningún lugar. Pero ese era el sistema de la época. El templo terminó siendo el foco de atención del pueblo de Israel. Qué bonito es el templo. Y Dios les quitó el templo, los exilió, y cuando los regresó, les ordenó que reconstruyeran el templo para que reconstruyeran su vida alrededor de él, pero volvieron a mirar el templo. Porque ya cuando cuando los apóstoles le dicen a Jesucristo en Mateo 24, mira Señor el templo y su hermosura, Cristo dice: no quedará piedra sobre piedra, era porque ellos dependían de ese sistema de adoración. Perder el templo era perder el rumbo. ¿Por qué Dios les dio un sistema de adoración? Para que lo adoraran a Él. ¿Por qué pasó lo que pasó? Porque se enfocaron en el sistema de adoración, en el templo. Hay profecías después de Ezequiel 3, que lo vimos la semana pasada, muy fuertes sobre la destrucción de Jerusalén y de su templo, en el capítulo 4, en el capítulo 5, en el capítulo 6, en el capítulo 7. Pero ya en el capítulo 8 inicia una visión que termina en el capítulo 11, que es una serie de visiones dentro de una visión general con respecto a su abandono del templo. Lea conmigo el capítulo 8, versículo 1 al 4. Ezequiel 8, del 1 al 4 dice: en el día 5 del mes sexto del sexto año, yo estaba sentado en mi casa en compañía de los ancianos de Judá, cuando de pronto la mano de Dios, el Señor, se posó sobre mí. Me fijé y vi una figura semejante a la de un hombre, aunque de la cintura para abajo parecía fuego, y de la cintura para arriba su resplandor tenía el aspecto del bronce refulgente. Aquella figura extendió la mano y me tomó
por los cabellos. Entonces el Espíritu me elevó por los aires. Hasta aquí usted podría leer y decir, wow, teletransportación. Eso es una visión. Él no fue hasta allá físicamente. Es como lo sintió, pero es una experiencia espiritual en visión. Entonces el Espíritu me elevó por los aires, entre el cielo y la tierra, ahí está claro, y en visiones de Dios, no en lo físico, sino en visiones de Dios, me llevó a Jerusalén, a la entrada de la puerta interior que mira hacia el norte, donde estaba el recinto de la imagen que despierta los celos de Dios, y allí estaba la gloria del Dios de Israel, tal y como la había visto en la visión del templo. Verso 4, allí estaba la gloria del Dios de Israel, tal y como la había visto en la visión del campo. Dije mal, al final es del campo. Si leí templo, leí mal. Del campo. ¿Cuál es esa visión del campo? Cuando estaba ya junto al río Quebar, Ezequiel capítulo 1. ¿Recuerdan? Que vimos las ruedas, los querubines, la bóveda, el trono, la gloria de Dios. Nos demoramos un ratico allí hace 15 días. ¿Cómo es posible que en el templo esté la gloria de Dios que se ve en el cielo junto, y ese es mi primer punto, la gloria de Dios junto a los ídolos en su templo? El ídolo que despierta celos, aquí parece que la puerta es de la ciudad y no del templo, pero más adelante nos certifica que es la puerta del templo. Están en el templo junto con el Dios que se adora en el templo, junto con la gloria manifiesta de Dios en la visión de Ezequiel. Y aclara que están allí y que el estar allí, esas imágenes, ahí aparece imágenes o semejanzas, esa palabra significa estatuas, ídolos, muñecos, efigies. No sé cómo le pueda llamar usted para entenderlo. Porque simbolizaban o semejaban a alguien o a algo. A animales a veces entre animales y humanos, a veces humanos solamente. Y se les pedía o se les oraba a ellos y se les sacrificaba a ellos también sacrificios. Y dos cosas que a nosotros nos sorprenden del ser humano, porque son bien pecaminosas la mayoría de las veces, son la ira y los celos. En el caso de Dios son santos, perfectos y puros. ¿Qué hacían en Dios? Despertaban el celo de Dios. ¿Por qué? Porque ese es su templo, no es el templo de ellos. Se supone que si quiere que le adoren, pues llévenselo para otro lugar y levántenle un templo y un sistema de adoración, el que sea, el que se inventen, el que se les ocurra. Pero con el sistema de adoración que Dios les permitió para Él, van a adorar a otro. Y cuidado con ser muy ligeros con nuestra interpretación de ellos, porque con la forma de adoración que nos ha dado Dios a la iglesia, a veces nosotros idolatramos personas, cosas, actividades y las ponemos por encima de Dios en nuestras vidas, que se supone son templo del Espíritu Santo, y en la misma iglesia que se supone que es para la adoración del Señor. ¿Qué es un ídolo? Voy a preguntarlo porque siempre hay que preguntarlo. No me vaya a responder ni levantar la mano. ¿Tiene usted estatuas en su casa a las cuales le rinde culto? De pronto el que esté por allí en internet conectado, o alguno de los que esté aquí por ahí tenga todavía la de San Antonio para que le dé novio, o la de Santa Lucía para que le abra la visión o algo por el estilo. No vamos a alcanzar a verlo. En unos capítulos adelante nos mostrará Ezequiel que tenían, en la visión se veía hasta cuestiones de agüeros. Las mujeres hacían una especie de velos que era de la cultura de la época para que les fuera bien en la suerte o para que tuvieran buena fortuna. Algo así como cargar la pata de conejo, colocar la herradura en la entrada, colgar la matica de sábila, poner los cuchillos en cruz, levantarse con el pie derecho, tirar la sal por el hombro izquierdo, por el hombro derecho, ya no me acuerdo,
Colocarse los calzoncillos al revés. Ah, no, bueno, eso es en diciembre, ¿no? Que para que no le hagan brujería. En diciembre son los calzoncillos amarillos. Amarillos. Y uno dice, ay, un cristiano con eso. Ah, bueno. Pero vayamos más allá. Un ídolo puede ser una persona que yo amo tanto que es más importante para mí que Dios. Por eso Cristo dijo que debemos amarlo más a Él o aborrecer, que es el equivalente. No significa odiar, significa amar menos que a Dios, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a tierras, posesiones y a todo, si queremos servirle y seguirle a Él. ¿Cómo se nota eso? ¿Cómo se sabe cuando estamos amando a Dios? Bueno, ¿cultiva usted más la relación con esas personas que con Dios? Si Dios no habla con usted a través de su palabra o usted no habla con Él a través de la oración durante un buen tiempo, no hay problema, pero si esa persona le quita el habla, ¿se le acaba el mundo? ¿No? Si esa cosa, artículo, actividad, lugar, circunstancia o bien que usted tiene, posee o disfruta, se lo quitan, se vuelve todo un caos y no le importa si tiene que actuar, vivir, responder y hacer lo que Dios dice que no debe hacer. Señor, perdóname por lo que voy a hacer. La expresión de algunos creyentes. Pero yo no me aguanto que me quiten esto. O yo no me aguanto que me digan esto. O yo no me aguanto que me traten así. O yo no me aguanto esta situación. Entonces voy a hacer este negocio ilícito y ya después hablamos y me perdonan. No se trata de amores al final. La idolatría se trata de querer amar ciertas cosas o personas que Dios mismo. Entonces no se asuste mucho con Ezequiel viendo todo eso en el templo que era el sistema de oración de la época. La gloria de Dios estaba junto a los ídolos en su templo, por como dice el versículo 5 y 6, o 5 solamente, porque despertaba los celos. Dice, y me dijo, hijo de hombre, Ezequiel 8:5, dirige ahora la mirada hacia el lado norte. Yo dirigí la mirada hacia el norte, y allí en el norte, pues del norte venían las culturas más predominantes e idólatras, ¿no? Pude ver junto a la puerta del altar, ahí se nos aclara que era la puerta de entrada al altar del sacrificio, y en la entrada misma la imagen que despierta los celos de Dios. Algunos han hablado que de pronto era una imagen sexual, porque los celos también hablan muchas veces, esa palabra se aplica al celo íntimo o al celo entre el amor erótico. Pues no tendría tampoco nada de raro, porque los obeliscos son y otros elementos de la antigüedad para rendir culto a dioses paganos eran un culto a la reproducción masculina o femenina. Pero la verdad es que despertaba celo a Dios, porque así sea cualquier cosa, una hormiga que pusieron ahí para idolatrarla, es el templo de Dios. Demuestra rechazo hacia Dios. Después Dios le sigue mostrando más cosas abominables. Mira el versículo 6. Entonces me dijo, hijo de hombre, mira lo que estos hacen. Mira las grandes abominaciones que el pueblo de Israel perpetra aquí para, escuche esto, alejarme de mi santuario. Pero sigue viendo y verás abominaciones aún mayores. Este capítulo tiene una escala de abominaciones idólatras cada vez más fuertes, hasta una cuarta que llega a ser terrible. Pero le dice, lo hacen para alejarme de mi santuario. Y recuerda que cada vez que nosotros enfocamos nuestra vida distrayéndonos en algo o en alguien más allá que en Dios para centrar nuestro corazón, y especialmente en la forma como servimos a Dios, nos centramos y nos distraemos mezclando el culto a Dios con las enseñanzas y prácticas del mundo, pues estamos diciéndole al Señor, vete de aquí. Declara también esto la ignorancia sobre Dios, lo creían incapaz a Dios. Mira el versículo 12. Me dijo entonces, hijo de hombre, mira lo que hacen a escondida los ancianos del pueblo de Israel, los que se suponen que son ejemplo, ¿no? Todos ellos tienen sus alcobas pintadas de imágenes. Y es que dicen, el Señor no nos ve. El Señor ha abandonado la tierra. Se fue. Lo creían igual que cualquier divinidad pagana de la época. ¿Por qué creían que no los veía? Porque creían que se había ido. ¿Por qué creían que se había ido? Porque no entendían el Dios verdadero
del Antiguo Testamento, que era el Dios de ellos, que no es igual que los ídolos paganos, que depende de un sector geográfico y que solamente cubre una determinada extensión de tierra, un pueblo, una cultura. Dios es el Dios de todo pueblo, toda lengua, toda tribu, toda nación y todo territorio, y toda pulgada cuadrada del universo le pertenecen a Él. Y lo veían igual que los demás ídolos, que los ídolos, como los demás dioses entre comillas, así veían a Dios. Y eso es creer a Dios incapaz. Yo escuchaba ayer una enseñanza de un predicador muy fiel a la palabra sobre la longanimidad de Dios, y decía que no con ser longánimes y confiar y reflejar la longanimidad de Dios es tener paciencia en medio de la adversidad, y lo contrario es quejarnos continuamente, y quejarnos no es quejarnos al aire, es quejarnos al final contra Dios y decir: Señor, no debiste permitir que esto pasara sobre mi vida, es decir, yo soy mejor Dios que tú. Es mostrar en la práctica que Dios es incapaz de hacer las cosas bien, vivirse quejando. Es decir, Señor, tú eres igual que yo, igual que todos los dioses paganos, igual que toda la gente aquí, a ti no te alcanza para orar bien. Y ojo, porque cuando Dios se nos pone pequeños, la gente, las cosas y el mundo, cualquier cosa que podamos idolatrar, se nos ponen grandes. Hay un libro que les recomiendo que se llama Cuando Dios es pequeño y la gente es grande, y las personas son muy grandes. El libro enseña cómo le tememos más a las personas, a las circunstancias y a las cosas que a Dios mismo. Lo vemos a veces muy pequeñito, lo limitamos y uno dice: Él es grande, yo entiendo la omnipresencia, yo sé de la omnipotencia, yo he visto la omnisciencia de Dios en la Biblia, y se nos llena la boca de términos teológicos muchas veces, a mí, a usted, a cualquiera que los hemos entendido, o simplemente digo: Dios todo lo puede, Dios todo lo sabe, Dios todo lugar lo habita, pero me escondo para pecar contra Él, como si no viera. Pero dudo de que me pueda responder frente a algo que me está pasando en mi vida. ¿Se dan cuenta de que esto de que la gloria de Dios cohabite junto con los ídolos en su templo no es solamente en esa época, puede ser también en el sistema de adoración hoy que se llama iglesia, basado en la fe en Cristo? ¿Eso está bien? No, no está bien. Pero eso iba a ser peor para ellos. Primero, la gloria de Dios estaba junto a los ídolos en su templo. Ese era el punto más largo. Son otros 3 más cortos en los otros 3 capítulos. No vamos a leer todos los capítulos. En el capítulo 9, versículo 1 al 3 dice: y gritó mis oídos con fuerte voz: ya han llegado los verdugos de la ciudad, cada uno de ellos trae en la mano un instrumento destructor. Entonces vi que 6 hombres, Ezequiel 9:2, vi que 6 hombres venían por el camino de la puerta de arriba, la que mira hacia el norte, y cada uno de ellos traía en la mano un instrumento destructor. Entre ellos había un hombre vestido de lino, que traía en la cintura un tintero de escribano. Al llegar se detuvieron junto al altar de bronce. Entonces la gloria de Dios, vuelve y aparece aquí, la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el que había estado, y se detuvo en el umbral del templo, es decir, en la entrada. Allí el Señor llamó al hombre que estaba vestido de lino y que tenía en la cintura un tintero de escribano, y le dijo, téngalo ahí, todavía no miremos qué le dijo. Recuerdan que estaba dentro del templo, ahora la gloria de Dios ya va en la entrada. Umbral significa puerta. Alguna vez unos hermanos dijeron, yo escuché una vez un pastor, creo que el pastor que está ahorita en la iglesia donde yo nací: a mí me preocupa cuando los que se sentaban al frente luego se sientan más atrás, luego se sientan más atrás, luego se sientan al final, después se paran en la puerta durante el culto. Un día esos ya no llegan, ya se fueron y no volvieron. Y psicológicamente hablando, yo he visto a varias personas aplicar esa dinámica sin que se den cuenta. Pues haga de cuenta, Dios estaba ahí, aguantando que les despertaran a celos con toda la idolatría, y en la visión de Ezequiel de pronto está allá, en la puerta. ¿A dónde va, Señor? ¿A dónde quiere que vaya? Si aquí me tienen con cosas que yo aborrezco en medio de la adoración que supuestamente me rinden a mí. El asunto aquí es que esos instrumentos angelicales en la visión, vestidos de lino, traían instrumentos para destruir
Esos seres angelicales traen instrumentos para destruir, pero uno traía en su mano algo para escribir, como en ese tiempo se escribía con tinta y pluma. Aquí la gloria de Dios está a la entrada de su templo, mostrando que gradualmente Dios le estaba diciendo a Ezequiel, iba abandonando al pueblo a la deriva para que los destruyeran los babilonios. Pero mire que lo hizo primero para proteger afuera del templo a su verdadero pueblo. Porque no todo el que está dentro de una iglesia, hoy en día es el sistema de oración nuestro, es creyente, y no todo el que está afuera es inconverso. No quiero decir que un increyente permanezca siempre sin iglesia, pero puede ser que temporalmente esté sin iglesia y no sea inconverso, sino sea un creyente sin iglesia. Tampoco todos los que están adentro son creyentes. Puede ser que estén dentro del sistema de oración eclesiástico y sean más hijos del diablo que el diablo mismo. Porque uno se puede acomodar a un sistema de oración. Y fíjese lo que pasa, ahí sí miremos lo que le dice. Pasa ahora, verso 4, por en medio de la ciudad de Jerusalén y pon una señal en la frente de quienes, mire que ahora no es en el templo, sino en medio de Jerusalén. ¿Qué hacía esa gente? Pon una señal en la frente de quienes gimen y claman a causa de todas las cosas repugnantes que se cometen en ella. Gente que no tenía que estar metida en el templo, pero que desde sus casas buscaban la voluntad de Dios, honrar a Dios y sufrían porque Dios era blasfemado con la idolatría y con las prácticas pecaminosas del pueblo y gemían y clamaban a Él. ¿Qué tanto somos así? Podemos estar dentro del sistema de adoración, estar dentro del culto y no gemir a Dios. No clamar a Dios por su santidad en nuestras vidas y por la obra de Dios en las vidas de quienes están en nuestra ciudad. Y si estamos afuera y no estamos en culto, en su casa usted también puede clamar. Pare el tren un momentico. Yo sé que esa es la excusa de muchos para no congregarse, ¿no? No, yo desde mi casa oro y oro. En el culto no puedo orar como oro en mi casa. Yo sé porque es su devocional personal. No debería orar igual. Aquí tiene que integrarse con todos, con todos. Allá puede usted orar si quiere con ropas ligeras, postrado sobre la cama, colgado de cabeza, como se le antoje, pero aquí tenemos que nosotros coordinar para hacerlo juntos. No necesariamente es igual. Pero cuidado. No porque en mi casa lo hago quiere decir que lo estoy haciendo bien. Para eso necesito también la congregación, para, como dice la Biblia, que todos los santos sean preparados para la obra del ministerio. Sepa cuál es la voluntad de Dios, con otros camine en el Señor y cuando ore en mi casa, gima correctamente. Pero la contraparte es lo que vemos aquí, que estar dentro del sistema de adoración o estar dentro del templo en esa época o dentro de la iglesia en los cultos y en los servicios y todo lo demás, no asegura que yo tenga una vida de oración y de adoración. Esa es para que saquemos todo en rima, preocupación. ¿Cuándo fue la última vez que gemiste y clamaste al Señor por el pecado contra Él en tu vida y en la vida de los demás, a tu alrededor y en la iglesia de quienes se estén enfriando y cayendo en pecado y fuera de la iglesia de quienes no honran y glorifican a Dios con sus vidas? Tal vez todos los gemidos que nosotros levantamos desde nuestro lugar de oración personales: Señor, me está yendo mal, Señor, tengo problemas, Señor, se metieron conmigo, Señor, tal cosa, Señor, tal otra, y poco gemimos para que la voluntad de Dios sea hecha en la vida de las demás personas. ¿Qué hace el Señor con esas personas fieles? Así no estén. Yo creo que estos fieles terminaron saliendo de ese templo y no volvieron al templo porque era mucha abominación en el templo. Y a veces hay personas en ciertas ciudades y lugares del mundo donde no encuentran una iglesia, a veces que sea cristiana y verdaderamente bíblica, centrada en Cristo y que predique el Evangelio. Más bien encuentran culto hoy en día, a la prosperidad económica, culto a las sensaciones, a las emociones, culto a las experiencias místicas, culto a la personalidad del pastor o de los líderes, y culto a cantidad de cosas más, a la comodidad y no culto a Dios, al Dios de la Biblia. Y a veces, por eso es que mucha gente se queda por fuera de algunos templos o fuera de las iglesias, que se reúnen en locales que le llaman templo. ¿Sabe qué hace Dios con esas personas?
los marca en la frente. Y alguien dice, ¿y yo? ¿Será que estoy marcado? Era una visión, ¿cierto? Queda claro que eran marcados espiritualmente, ¿cierto? Es decir, que Dios los identificaba como aquellos que gemían a Él para protegerlos. ¿De qué los iba a proteger? Iban a entrar los babilonios, iban a arrasar con todos, que se carguen a todos los idólatras. Pero los que realmente están orando a mí, conforme a mi voluntad, a eso los voy a guardar. Así se queden allí o se los lleven a donde los lleven, allá los voy a guardar. ¿Queda claro, cierto? Le pregunto si queda claro porque cuando volvamos a ver Apocalipsis, en Apocalipsis se toma esta figura para hablar del sello de los 144,000 en sus frentes. Si usted está copiando, puede tomar apuntes sobre Apocalipsis capítulo 7, versículo 3 y Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Entonces, la gente dice, no puede ser, tiene que ser que los tatuaron. Este sello es contraparte del sello de la bestia, el 666, que tenían los que no caminaban con Dios en el Apocalipsis, o que tendrían, y que más bien estaban entretenidos comprando y vendiendo en este mundo, comerciando y viviendo sin Dios y solamente idolatrando las cosas de este mundo con los sistemas mundanos, monetarios, económicos, filosóficos, políticos. Si el sello de los 144,000 era simbólico, tomado el sello simbólico acá en Ezequiel capítulo 9, entonces la contraparte, el sello del 666 también sería simbólico. Y después me preguntan, cuando termine la predicación, ¿y el microchip? Y todo lo demás. Yo sé que hay hermanos con muy buena doctrina básica que enfatizan mucho esto y hasta hacen cultos seguidos sobre ese tema y ya dicen cuál es el anticristo y cuándo va a venir y dónde se le va a poner, y que ahora antes era el www o el código de barras y cantidades de cosas, y que ahora que el microchip y todo lo demás. Pero lo más seguro es que, como acá en Ezequiel, sea algo que simboliza el estado espiritual de las personas. Y hermanos, usted no tiene que verse diferente, usted tiene que caminar con Dios en la intimidad. Lo que usted tiene de relación con Dios, eso lo ve el Señor y eso lo guarda en Cristo. No se tiene que ver, no tiene que pararse aquí al frente a orar, tiene que clamar y gemir allá con Él, en la intimidad. Y no tiene que ser 10 horas, si fuera solo 10 minutos, me atrevo a decir hasta 10 segundos, pero de verdadero gemir y clamor delante de Él, dependiendo de Él y pidiendo por hacer su voluntad en su vida y para que lo use haciendo la voluntad de Él en los demás, para que la conozcan. Está marcado. Lleva el sello en la frente. La gloria de Dios a la entrada de su templo para proteger a los que afuera eran su verdadero templo y para juzgar hasta afuera a los que se suponían que era de su pueblo, pero eran infieles, o que tal vez no eran de su pueblo, sino que eran falso pueblo. Porque dice el versículo 5 y 6 del capítulo 9, también escuché que a los otros les dijo, vayan tras él, recorran juntos toda la ciudad y maten a todos sin misericordia, no perdonen a nadie, comiencen por mi santuario y maten a los viejos, a los jóvenes, a las doncellas, a los niños, a las mujeres, hasta que nadie quede vivo, pero no se acerquen a nadie que tenga la señal, nadie que verdaderamente camina con Dios. Y esto no sucedió, que vino un ejército de ángeles. Esto simbolizaba lo que sucedería después cuando llegara el ejército babilonio y matara a la gente. Pero sí muestra que lo espiritual se refleja en lo material y real físico nuestro. La gloria de Dios junto a los ídolos en su templo, la gloria de Dios a la entrada de su templo, la gloria de Dios por encima de su templo. Vimos Ezequiel 10, 18 al 19 al inicio, la gloria del Señor, 10, 18, se elevó por encima del umbral del templo, más arriba de la entrada, y fue a posarse sobre los querubines, como en la visión de Ezequiel 1, siempre sobre los querubines. En ese momento, ante mis ojos, los querubines agitaron sus alas y remontaron el vuelo, y las ruedas, las explicamos hace 15 días y las recordamos hace 8 días, se levantaron o se elevaron junto con ellos y fueron a detenerse a la entrada de la puerta oriental del templo del Señor. La gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Ese es el título de mi enseñanza, la gloria de Dios por encima del sistema de adoración. Dios está por encima de lo que hacemos para adorarlo y por encima de los que le adoran, por encima de los querubines en el cielo, por encima del templo aquí en la tierra en ese momento, por encima de la iglesia,
Dios es dueño, Señor y centro de nuestra adoración. Por encima de los cantantes, predicadores, de los miembros de la iglesia, de los ministros, de los misioneros, de todo mundo está el Señor y su gloria. Él es más importante que todos. Aunque todos somos importantes, el único verdaderamente importante por la eternidad es Él, porque sin Él no hay iglesia, no hay salvación, no hay universo. Nosotros somos importantes en la medida que somos usados de acuerdo a su voluntad, pero no somos indispensables, solo Él lo es. Se pueden quedar sin ala los querubines. Se podía caer el templo y de hecho se cayó porque lo tumbaron. Y después cuando regresaron lo levantaron y cuando vino Cristo en el año 70, 40 años después volvieron y lo tumbaron. Hasta el día de hoy no hay templo. Y me preocupa a los creyentes que están pendientes. Yo sé, buenos hermanos en la fe, verdaderos en Cristo, que tienen una corriente escatológica llamada dispensacionalismo, viven pendientes. ¿Cuándo van a reconstruir el templo? Y la relación de Dios con usted a través de Cristo y de la iglesia no es lo que ahora estamos viviendo. Recuerden, primero fue los altares individuales, luego el tabernáculo, luego el templo. Ya ahorita, ¿por qué creen que el templo se acabó? Y Cristo lo profetizó. 40 años después de que Él partió, se cumplió. Porque no necesitamos templo. Y cuando Él venga, Él regrese, las visiones que hablan de templos, aquí mismo en Ezequiel se toman algunas para pensar que eso literalmente se va a cumplir. Yo entiendo que esos hermanos lo interpretan así. Y lo de Apocalipsis se muestra también como que el templo se va a restaurar, pero el mismo Apocalipsis dice que no hay necesidad. Porque Dios es la luz en medio de todos y todos tenemos relación con Él. Y como en el jardín del Edén, no hay necesidad de templo porque todos cuando regrese Cristo estaremos en relación con Él. Plena y abierta y diáfana, como cuando Adán y Eva no habían pecado, que hablaban cara a cara con Dios. ¿Por qué entonces ahora por encima del templo? Bueno, para mostrar la salida gradual de Dios de su pueblo, para dejarlo a merced de sus enemigos, por serle infiel a Él. Pero desglosemos eso en dos cosas, porque Dios no necesita adoración, y menos si no es verdadera adoración. Le decía a los hermanos, y con eso resumo lo que hablamos durante un buen rato con los hermanos de Liviva. Dios busca adoradores, lo vamos a ver en el punto final. El diablo busca adoración. A Dios no le interesa la adoración, a Dios le interesa el adorador, porque quiere cambiar su corazón, porque Él no necesita que le adoren. El diablo sí, para sentirse bien, y nosotros también, que nos adulen, que nos alaben. Y en cierto sentido básico está bien, pero luego se convierte en un punto de idolatría hacia nosotros mismos o hacia otros, estar contemplándolos como solo debemos contemplar a Dios. Lo bonito del amor de Dios es que Él no nos necesita. No nos necesita a usted, no me necesita a mí. Nos ha amado y nos llama a serle adoradores porque nosotros lo necesitamos a Él en su misericordia. Así que no es, Señor, yo te di lo que tenía que darte hoy en día en el sistema nuestro eclesiástico, ofrenda. O sea, que el diezmo que tenía que sacar. Yo estoy haciendo devocional todas las mañanas. Yo estoy viniendo a culto todos los domingos. Ahora cumple tu parte. Esto no es un negocio. Y dice, eso es lo que tienes que hacer porque me necesitas. Necesitas adorarme, necesitas seguirme. Yo no te necesito. Yo te amo y he puesto mi mirada en ti por medio de Cristo porque no te necesito. Ese es mi amor. Qué hermoso es Dios, ¿no? Y porque Dios tiene adoradores celestiales como base. Lea después en su casa todo el capítulo 10 y se da cuenta que está lleno de los querubines, 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 querubines. Los mismos seres vivientes eran los querubines, pero tengan en cuenta que esos mismos querubines que adoraban eran los mismos querubines que sacaban fuego allá del altar celestial y traían y enviaban a la tierra para que se cumplieran los juicios de Dios sobre el pueblo que estaba disciplinando. Muy parecido a como pasa en las visiones de Apocalipsis. Y algunos todavía están esperando que caiga por un meteorito que envía un ángel o un querubín. Sencillamente es una representación espiritual de lo que va a pasar en lo terrenal. Y podría incluir cataclismos o catástrofes, pero está hablando de que Dios primero desde el cielo determina lo que sucede en la tierra y utiliza a los ángeles como sus instrumentos. Ángeles que le adoran. De hecho, si necesitara que le adoraran o tener adoradores, no nos buscaría a nosotros, ya tiene los querubines que le adoran en perfección. Son más simpáticos que nosotros.
son más puros que nosotros, pero nos ama y quiere que le adoremos. La gloria de Dios por encima de su templo y la gloria de Dios, este es el punto final, lejos de su templo. Ezequiel capítulo 11, versículo 22 al 25. Ese es el final de toda la sección. Ezequiel 11, 22 dice: después de esto los querubines levantaron sus alas y las ruedas los siguieron. La gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos, pero se levantó y salió de la ciudad y fue a posarse sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Entonces el Espíritu me levantó y una vez más me llevó en una visión del Espíritu de Dios al país de los caldeos donde estaban los cautivos. Luego la visión desapareció de mi vista y yo les conté a los cautivos todo lo que el Señor me había mostrado. Allí en el destierro les contó a los que estaban lejos. ¿Se dan cuenta cómo se fue yendo? Lo trajo en visión y se lo fue llevando con la gloria hasta que llegó allá de nuevo a donde estaba en Babilonia, exiliado, desterrado. ¿Por qué la gloria o para qué la gloria de Dios se va lejos de su templo en la visión de Ezequiel? Para responder a la oración de los que claman a Dios, no solo alrededor del templo, sino tan lejos como en el destierro. Mira el capítulo 11, versículo 14. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo: hijo de hombre, fue a tus propios hermanos y parientes y a todo el pueblo de Israel, a quienes los habitantes de Jerusalén decían: aléjense del Señor, que esta tierra se nos dio a nosotros en posesión. Miren, esta es la respuesta que Dios le da a la oración de Ezequiel en el versículo 13. Mire el versículo 13 al final. Ay, Señor y Dios, ¿vas a destruir a todo el remanente de Israel? Estaba preocupado por ellos. Y Dios le dice: mire, ellos estaban diciendo, versículo 15, no sigan al Señor porque la tierra es nuestra, no es del Señor. Eso, la vida es mía, la casa es mía, la mujer es mía, los hijos son míos, todo es mío. Eso Dios no sabe, Dios no se da cuenta. Yo hago con lo mío lo que se me antoja. Cuidado, somos de Él, somos para Él. Y le está explicando, por eso es que estoy trayendo este juicio. Pero como él oró por su pueblo, le responde Dios de una forma hermosa. Versículo 16 también le dice: por lo tanto diles de mi parte, allá, diles de mi parte, aunque yo los he arrojado entre las naciones lejanas y los he esparcido por todos los países, con todo seré para ustedes un pequeño santuario en los países a donde lleguen. Les saqué, les voy a acabar el templo por medio de los babilonios, pero donde estén pueden tener comunión conmigo. Algunos piensan que esto se cumplió históricamente porque como ya no tenían templo, empezaron a desarrollar en el exilio las sinagogas, que fue un sistema de oración siguiente después del templo, que estaba vigente cuando Cristo vino. Había templo y había sinagogas. Y esto lo utilizó Dios como un proceso de transición para luego traer la iglesia. Nuestro culto en la iglesia se parece más al de la sinagoga, junto con los elementos centrados en Cristo como Salvador, venidos del discurso del aposento alto antes de que Cristo entregara su vida por nosotros. Porque ya nosotros, de hecho esto que al final esté la tarima como si estuviera al final el lugar santísimo, no se hacía en las sinagogas. En las sinagogas era el púlpito, estaba en la mitad. Lo veíamos con los hermanos, ¿cierto? Todos alrededor, porque el centro era la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Y en las iglesias también el centro era la palabra de Dios, pero ya un local de templo eran las casas. Eran las casas. ¿Qué quiere decir esto? Dios responde aún en medio de su disciplina por aborrecerle, diciendo: yo voy a proteger a los que caminan conmigo en donde estén, no importa si se van porque yo los estoy disciplinando, no importa si los envían exiliados a la Patagonia, allá en medio del iglú pueden invocarme a mí y yo les responderé. Allí está el santuario. Allí está el santuario. ¿No le parece hermoso eso? A mí sí. Tal vez Bucaramanga. Ya sabes, puta, voy en Bucaramanga. Después no sé dónde termine. Pero donde esté, hermanos, debajo de la tierra o en el espacio sideral, en este país o en otro lado del mundo, Dios, y espero también usted cree por usted. Por Cristo y por la presencia del Espíritu Santo que está con nosotros.
¿Se escucha, cierto? Esa es la señal del Señor para que vaya terminando. Responde la oración, Dios. Entonces Dios no se va simplemente de su templo para que se destruya el templo y se acabe ese sistema de adoración y lo discipline, sino para ir hasta donde están los que han sido exiliados a estar con ellos. Qué hermoso es Dios, ¿no? No hay forma de que Dios deje de tener misericordia haciendo juicio, ni deje de hacer juicio aunque tenga misericordia, ¿no? No le conmueve esto del Señor. Usted y yo queremos ser justos y nos volvemos implacables, queremos ser misericordiosos y nos volvemos alcahuetas. Dios es perfecto para responder a la oración con futura restauración. Le dice, allí estaré, pero no se preocupe, perdieron todo. Mire lo que dice el versículo 17. Y diles también, así ha dicho Dios el Señor, yo volveré a recogerlos dentro de los pueblos y naciones por las que están esparcidos y les daré la tierra de Israel. Y ellos volverán allá y quitarán de allí todas sus idolatrías y todos sus ídolos repugnantes. Pondré en ellos un corazón y un espíritu nuevo, les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible para que sigan mis ordenanzas y cumplan mis decretos. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Me fui de allí, pero para volverlos a traer cambiados y transformados. Se acabó el templo, incluso después de Cristo se destruyó totalmente, pero para que ahora las personas crean de toda lengua, pueblo, tribu y nación en Cristo, y ahora no necesiten templo, sino que tengan comunión con Dios, como le dijo y le di a mi hermano al inicio del culto, Cristo la Samaritana, en espíritu y en verdad. Lo importante no es tener un templo o estar en un templo, sino estar en relación verdadera con Dios por medio de la fe en Cristo. Y más aún, si hemos confiado en un sistema religioso, sea correcto según la palabra ahora en Cristo o no, no deberíamos idolatrar ese sistema de adoración. Hay gente que no deja su religión porque es la religión de su abuelito, de su abuelita y de su bisabuelito. Dice, no puedo perderlo. Y hay algunos que incluso siendo creyentes en una iglesia que se supone invocan a Cristo, no abandonan la iglesia, así se esté practicando abiertamente idolatría, herejía, pecaminosidad, porque piensan que tengo que quedarme ahí toda la vida. Lo primero que tengo que hacer es orar y luego tratar de ayudar para cambiar, no tengo que salir corriendo de una vez. Pero si la cosa no cambia con el pasar de 1, 2, 3, 4 meses, años, decenas de años, usted no se va a quedar ahí toda la vida. Porque no hay una sola, y hoy en día en Cristo es mucho más importante, una sola iglesia local, ni una sola denominación agrupando iglesias que tenga el evangelio solamente. Cristo está donde se le invoca y se le enseña correctamente la salvación a través de él, conforme a su palabra. Entonces, si confiamos en ese sistema, es que no hemos confiado nuestra vida por entero a Cristo para que Dios more con nosotros y podamos encontrarnos con él y caminar diariamente como templos vivientes en espíritu y en verdad, como le dijo a la samaritana. Conclusión, deje de contemplarse adorando al Señor o deje de estar buscando religión. Y mucha gente llega acá, ¿y cuál será la iglesia verdadera? Entiendo la duda, es sincera y los ayudamos y orientamos. Pero si sigue diciendo, ¿cuál será? Tal vez no quiere encontrarse con el Señor, sino que quiere encontrarse es con un sistema de adoración y no con el Señor al que adoramos. Tú eres el Dios que adoramos, porque Dios mismo cambió los sistemas de adoración. Recuerden, altares, tabernáculo, templo, sinagoga, iglesia. Si Dios fue cambiando a través de la historia bíblica todo, entonces no confíe en el sistema de adoración, confíe en Dios, confíe en Cristo, mire al Señor. No le pase lo de Pedro, no se distraiga mirando las circunstancias, ni mucho menos mirando a su adoración a la iglesia. Mire a Cristo y no mire a este o aquel monte de adoración o sistema de adoración. Mire a Cristo. Si en la primera predicación queríamos contemplación, en la segunda acción, en esta queremos preservación en el Señor. No deje de mirar a Cristo, para que no confíe más allá en su líder espiritual, en su pastor, en su iglesia, de lo que debe confiar. El perfecto es Él, Cristo. Póngase sobre sus pies, por favor, conmigo.
Lo felicito, hermanos, casi que leemos los 4 capítulos completos. Son muy pacientes ustedes. Pero espero que se entusiasmen por leer lo que nos faltó leer. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres el perfecto. Nosotros somos tu pueblo y como cantaban mis hermanos, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Tú eres el pastor y nosotros ovejas de tu prado. Tú eres el Dios soberano y glorioso que está con nuestras vidas. Por eso queremos, oh Santo Señor, pedirte que nos ayudes a no desenfocarnos de ti, ni de dejar de verte como tú eres, glorioso, majestuoso, sublime, más importante que la vida misma, porque tú nos la diste y nos las das eternamente en Cristo. Más importante que nuestras familias y nuestros trabajos y nuestras vidas físicas, y más importante incluso que la iglesia. Aunque a todos ellos los uses para bendecirnos de diferentes formas, al final el importante y más grande eres tú. Si no nos desenfocamos de ti, Señor, que es lo que te pedimos hoy, seremos bendición para nuestras familias, para nuestras casas, para nuestros trabajos, para nuestras iglesias. Y no seremos idólatras conflictivos, queriendo que nuestra iglesia, nuestra familia, nuestro sistema de adoración, nuestros sistemas de relaciones en Cristo sean perfectos, sino siendo sinceros en un camino de perfeccionamiento que solamente se cumple cuando seguimos mirando a ti. Que no nos desenfoquemos, Señor, y que entendamos que tú eres más grande que lo que hacemos para adorarte. Damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.